Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Herramientas para la revuelta, por Radio La Chispa. Bueno, buenas tardes, arrancamos un nuevo Herramientas para la Revuelta. En esta edición vamos a estar hablando de un tema muy particular. Empezamos hablando un poco por ahí de la cuestión de los libros. Hoy por hoy estamos ante un contexto económico bastante complicado, dando cuenta de que los datos respecto al mundo editorial dan cuenta de una realidad bastante preocupante. Según datos del último informe de la Cámara Argentina del Libro, para el año 2023 la producción editorial se contrajo un 24%. Desde 2016 la actividad promedio de la producción de un título disminuyó prácticamente un 40%, y los datos para este 2024 no parecen ser los mejores. La comparación interanual en enero dio una baja del consumo de un 30%. Mayor fue la caída, entre un 30 y un 50%, en la compra durante la última Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. La industria sufrió de este modo un duro golpe acorde a la situación económica de nuestro país. En ese marco tan adverso y completamente las antípodas de las editoriales que acaparan la mayor parte del mercado, editores independientes destinan la mayor parte de su tiempo y sus recursos en la confección y difusión de grandes autores revolucionarios. Muchas de estas editoriales estarán participando en la Feria de Literatura y Política Crece desde el Pie, que se realizará el próximo 23 de noviembre en la Imprenta del Pueblo Roberto Matius en Barrio Observatorio en Córdoba. De la misma formará parte la editorial La Llamarada, que además van a estar presentando el próximo 9 de noviembre este libro que tenemos acá, que es la reedición de Poder Burgués y Poder Revolucionario de Mario Roberto Santucho, y en ese sentido tenemos una entrevista que dar. Bueno, Fede. Sí, hoy en Herramientas para la Revuelta tenemos a Lau de La Llamarada. ¿Cómo estás, Lau? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compas. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Querés contarnos un poco qué es Ediciones La Llamarada? Es un emprendimiento, un proyecto que pertenece a Venceremos, una organización política que se define dentro de la tendencia guevarista. Bueno, es una editorial que imprime libros políticos que intentan dar debates sobre nuestra realidad, sobre nuestra historia, recuperar a veces historias que se pierden, que no se han contado, y el propósito de la editorial es justamente, nosotros tenemos el lema de literatura para la revolución, porque es justamente la formación, la formación integral de las personas los que nos permite también pensar las realidades para poder empezar a transformarlas. Bien, respecto a esto nos interesa saber justamente en qué criterios tienen ustedes, tomando en cuenta esto que nos has introducido de la editorial, para elegir justamente los libros que van a publicar, qué es lo que piensan, cómo lo cranean, cuál es la intención justamente con estos libros que publica la editorial. Y muchas veces tienen que ver con ciertas coyunturas que van sucediendo. Por ejemplo, el último libro que publicamos es el que vos mencionaste. El anteúltimo es un libro de poesía palestina, que bueno, eso nos motivó también dar el debate desde la literatura y desde el arte respecto de la lucha del pueblo palestino. Entonces muchas veces tiene que ver con eso, muchas veces son reediciones de textos como el que estamos presentando ahora de Poder y Poder. Muchas veces también tenemos libros de autores propios, digamos, tenemos libros nuestros, de compañeros y de compañeros de nuestra organización, pero también compañeros de otras organizaciones que escriben sobre la realidad y lo publicamos. Tenemos los libros de historia también de la
de las líneas que nosotros recuperamos en distintos aspectos, por ejemplo, bueno, en el aspecto político, en el aspecto sindical, en el aspecto literario también hay libros de autores como Miguel Hernández, por ejemplo. Entonces, bueno, es como bastante amplia en el sentido de que no es solamente historia o solamente política o solamente literatura, sino que es amplio en ese sentido, pero en el sentido del contenido intentamos dar debates que nosotros creemos que son importantes para pensar la realidad actual y para movilizarnos también desde otro lado, como lo puede hacer la literatura. Bien, y digamos, en este objetivo de lograr una transformación social, ¿qué función piensan que cumple el libro en esta transformación de la sociedad? Bueno, ahí escuchaba los datos que leían ustedes al principio, que son interesantes para pensar, porque no solo tiene que ver con, me parece, ¿no? No solo tiene que ver con la llegada de la nueva tecnología, el hecho de que se consuman cada vez menos libros, sino que también tiene que ver con toda una nueva subjetividad o una subjetividad que nos viene a traer el capitalismo y ahora el neoliberalismo. Que no tiene como valor la formación, el pensamiento, ¿no? La crítica de lo que sucede. Entonces también eso es un dato importante para entender la realidad, eso que leían. Y bueno, digamos, me parece que esto, leer libros o estar en conocimiento de procesos históricos, de todo el acumulado de conocimiento que la humanidad ha hecho hasta el día de hoy, que eso no lo podés leer en un tuit, claro. Y necesitas tiempo para sentarte y para entenderlo y para procesarlo. Eso es una de las cosas más importantes para construir otra conciencia que necesitamos las personas, sobre todo en realidad la clase trabajadora, esa conciencia que nos permita comprender la realidad acabadamente y pensar que un futuro mejor es posible, pero además que es absolutamente necesario. Cuando uno no está entendiendo lo que pasa o por ahí no tiene ejemplos de otros países o de otros momentos históricos, se cree que lo que hay es lo dado. Entonces no podés hacer una crítica a lo que tenés y no tenés por qué salir a luchar por otra cosa. En cambio, cuando empezás a ver que sí es posible, que se ha hecho en otros momentos, que hay otra forma de hacer las cosas, bueno, ahí se abre todo un mundo para explorar. Bien, respecto a eso también, antes de ir más directamente pues ahí a las cuestiones de las actividades y del libro que han publicado, nos interesaba también un poco, en base a esta introducción y en base a esto que estás comentando, también saber, tanto usted en particular como por conocimiento de otras editoriales y otros espacios, en qué problemáticas hoy por hoy con la crisis que todo el mundo padece básicamente, pero en particular nos interesa saber cuáles son por ahí las problemáticas de las editoriales de libro, sobre todo de literatura política y sobre todo más de carácter independiente en el sentido de que no son ni Planeta, ni Atlántida, ni las grandes editoriales. ¿En qué problemáticas sobre todo atraviesan hoy a la hora de poder justamente publicar libros sobre todo de este tipo que publican ustedes más políticos? Bueno, yo creo que lo mismo que debe pasar en otros espacios autogestivos, ¿no? Pero lo que nos pasa a nosotros por un lado tenemos la política también de tener libros baratos, porque más allá de la ganancia, nosotros no lo hacemos por ganancia, sino por difusión de ideas. Entonces nosotros lo que nos pasa es que nuestros libros se venden, digamos, cuando nosotros hacemos ferias y demás, se venden por el precio sobre todo, porque están accesibles. Y bueno, porque además, eso por un lado, pero además, nosotros lo que venimos notando también es que toda esta crisis general que hay, y la desorientación que hay en las distintas fuerzas de lo que podemos llamar, si querés, el campo popular, hace que mucha gente se pregunte por dónde ir, para dónde vamos, qué hacemos, qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando asume Milei muchos se preguntaban, ¿cómo puede ser que tenemos un presidente tan payaso, ¿no? Tan payasesco? Entonces cuando vos vas a los libros, y sobre todo a la tradición marxista, podés encontrar por qué tenés a un Milei.
Marx, por ejemplo, escribió el 18 Brumario contando por qué llegó al poder una persona también bastante grotesca. Entonces no es algo de hoy, y ahí podemos encontrar muchas claves que nos pueden explicar por qué sucede lo que sucede hoy. Y eso te arma, te da herramientas primero para no morir en ese mar que no se entiende, y además para organizarte, para poder organizarte o entender la necesidad de organizarte para cambiarlo. Entonces, en ese sentido, la editorial nuestra, como nosotros no tenemos ese objetivo económico, vendemos los libros baratos, tenemos cierta salida, pero lo cierto es que te voy a decir que estamos organizando esta feria que se llama Crece desde el Pie, y la verdad es que nos costó incluso, tener devolución de editoriales que quieran participar, porque también nosotros lo vamos a hacer ahora en Córdoba y en el resto del país nos han dicho buenísimo, sería muy bueno participar, pero no vamos a poder porque no tenemos los medios económicos. Entonces medio que todo está así, lo que se hace a pulmón es muy difícil, pero bueno, nosotros estamos convencidos de qué es lo que hay que hacer y por eso tenemos los precios que tenemos y por eso salimos a vender a las ferias que podamos para difundir, porque el objetivo es difundir. Bien, respecto a esta feria nos interesa justamente también conocer un poco más cuál es la intención, digamos, cuál es la idea y un poco, nada, con qué nos vamos a encontrar este 23 de noviembre justamente, para y de paso difundirlo un poco a los compañeros y a los oyentes de la radio. Dale. Nosotros vamos a participar con la feria y con nuestros libros y los libros de las otras editoriales, de un evento que que está realizando la imprenta del pueblo Roberto Matthews por sus 50 años de aniversario de la imprenta. Entonces ese día, el día 23, ellos la van a hacer 22 y 23, y la feria nosotros la vamos a llevar el día 23, va a estar toda la tarde, y va a haber además actividades culturales, y además va a haber conversatorios, porque la idea es debatir también, tener un espacio de reflexión colectiva sobre lo que está pasando y sobre lo que tenemos que hacer. Y en ese marco nosotros vamos a poner nuestra feria con todas las editoriales, que todavía no las tenemos confirmadas todas, pero va a haber un par de editoriales, algunas van a venir de Buenos Aires, otras son de acá de Córdoba, y bueno, la idea es que la gente también que venga se pueda llevar también libros para seguir la formación y seguir la investigación de cada uno. Bien, contanos un poco, Lau, ¿cuál es la importancia de organizar estos eventos, digamos, esta presentación del libro de Santucho y esta feria en la imprenta Roberto Matthews, siendo un lugar, digamos, con ese significado, con un significado tan importante para la historia, digamos, del país? Bueno, nosotros, tratando de recuperar la tradición guevarista de nuestro continente y apoyándonos en la experiencia de la Revolución Cubana y acá en Argentina sobre todo de la experiencia del PRT, que para nosotros es en Argentina la expresión máxima de desarrollo de organización de la clase trabajadora. Para nosotros hacer una feria y poder presentar el libro que publicamos hace unos días, de Poder Burgués y Poder Revolucionario, en la imprenta, que fue un espacio donde vos ves en concreto lo que sucede cuando el pueblo se organiza, es de suma importancia. Es un espacio hermano y abrevamos, ellos desde su especificidad y nosotros desde la nuestra, abrevamos a una transformación social radical, revolucionaria, y para eso hay que formarse, hay que pensar mucho, hay que pensar la realidad actual a la luz de los libros que nuestros compañeros en el pasado nos dejaron y de toda su experiencia, y en eso estamos tratando de ir, digamos, en ese camino. Bien, justamente respecto a esto que nos comentás del poder traer de nuevo al presente la lectura y los escritos de estos compañeros, nos interesaba ahondar un poquito más en este texto del Poder Burgués y Poder Revolucionario, del cual están haciendo la reedición por los 50 años. Por ahí a invitarlos a comentar un poco
para el oyente también que conozca un poco en qué contexto justamente fue escrito este texto, para poder también introducir un poco con qué lectura se va a encontrar en el momento que la adquiera, digamos. El libro que nosotros publicamos tiene el texto de Santucho, Poder y Poder, conocido como Poder y Poder, y tiene un artículo introductorio sobre el pensamiento de Santucho para entender desde dónde él piensa todo lo que piensa, cuáles fueron sus fuentes teóricas y sus fuentes prácticas. Y hay un estudio también, un artículo sobre la realidad internacional actual, porque obviamente no tenemos la misma realidad internacional que tenían los compañeros del PRT. Santucho escribe ese folleto para un comité central que le piden los compañeros para, bueno, justamente para debatirlo y pensar las claves de ese momento. Se debate en el comité central y se aprueba y queda como un documento del partido que se empieza a difundir. Y bueno, ahí lo que hace Santucho es un análisis de la realidad argentina, eso se escribe en el año 1974. Es una descripción de la realidad argentina vista desde el método marxista, que no es analizar las personas o lo que cada uno hace o por qué hay un presidente, sino analizar las clases, la situación de las clases, la relación entre las clases y la fuerza que hay entre las clases, ¿no? La relación de fuerzas que se dan. Y utilizando el método dialéctico, él explica cómo la clase dominante argentina se las ingenia para ejercer su dominación durante tanto tiempo. Entonces, Santucho está escribiendo en un momento donde la clase trabajadora argentina tiene un nivel organizativo muy alto, una conciencia general muy alta, muy radicalizada. Se hablaba de socialismo a nivel internacional, también estaba la disputa capitalismo-socialismo, había socialismo real, digamos, en ese momento, había movimientos de liberación en el mundo. Eso entonces en Argentina también se ve, era, otra situación de la que tenemos hoy en ese sentido. Y él explica cómo la clase dominante, cuando necesita, te domina a través de su democracia burguesa, que sería a través del Parlamento, de las elecciones, presidente y demás. Cuando ya no puede hacerlo de esa manera, busca la dictadura militar, ¿no? Busca a los militares para que les salven las papas, por decirlo así. Entonces se va alternando ese tipo de dominación y el Santucho digamos, analiza todo eso por supuesto, de toda la primera parte y hasta donde él escribe del siglo XX. Bien. Entonces él ahí explica por qué la burguesía tiene que recurrir al golpe de Estado por los militares, porque justamente la clase trabajadora está pujando por la toma del poder, ¿no? Porque ahí la clase trabajadora tenía en su horizonte la toma del poder, ¿no? Que es algo que hoy quizás no lo tenemos en vista y muchas organizaciones no lo están tomando seriamente, pero nos parece a nosotros, y por eso la publicación de este libro, necesitamos empezar a pensar como clase trabajadora en la organización para construir otro mundo, y para eso se necesita pensar el tema del poder. ¿Quién tiene que tener el poder para construir esa otra sociedad, ¿no? Y cuando nosotros decimos quién, nos referimos a qué clase, ¿no? Entonces, cuando hablamos de construir otra sociedad, es otra sociedad democrática donde participa toda la sociedad toda la sociedad trabajadora, ¿no? En ese sentido. Bien, eso es lo que más o menos... Sí. Es interesante porque, digamos, con la lectura solamente del documento no alcanza, tiene que haber una participación activa, digamos, ¿no? Una militancia activa. Claro, porque vos podés leer esa parte y entender históricamente lo que pasó, y bueno, es importante. Ahora, necesitamos ver qué pasa con la dominación hoy, cómo es la dominación hoy, que en mi opinión es exactamente la misma. La diferencia es que hoy aparentemente no se necesita todavía una dictadura militar, porque la burguesía está todavía dominando a través de su parlamento. Un parlamento que está cada vez más vapuleado, cada vez tiene menos credibilidad, y estamos frente a una crisis del régimen político.
Ahora, falta la parte organizativa nuestra, ¿no? De avanzada, pensar, bueno, hay que derribar ese sistema. Pero lo más importante es que la segunda parte del folleto de Santucho hace traza toda una línea estratégica de cómo la clase trabajadora en la Argentina en ese momento puede hacer para su objetivo de la toma del poder. Entonces, también es interesante leer la segunda parte, sobre todo en la clave de la militancia de hoy y de los espacios donde estemos insertos hoy, porque hay que hacer un análisis en la misma línea de la que la plantea Santucho, pero pensando la situación de las organizaciones sociales hoy, de las organizaciones políticas hoy, el estado de la clase hoy, no para cambiar esa estrategia, sino para ver cómo llegar a esa estrategia final, cómo llegar a ese objetivo, ¿no? Pensando en la estrategia, cómo llegar al mismo objetivo. Bueno, ahí Santucho da muchas claves, que muchas podemos continuarlas hoy. Y otras, bueno, nada, para revisar, pero creo que lo central se sigue sosteniendo, en mi opinión. Y en respecto a la primera parte que te decía antes, del análisis de la situación actual, en ese momento que haces, de dominación, él explica claramente cómo hay muchos movimientos o partidos o sectores que se plantean estar del lado del campo popular, cuando en realidad él explica muy bien que son especies de engañifas. Él le dice que la burguesía tiene para confundir a la clase trabajadora creyendo que con eso nosotros vamos a avanzar en el socialismo. Y entonces menciona el peronismo, menciona el Partido Comunista de ese momento, que tenía esta línea de ir detrás de sectores que ellos consideraran progresistas dentro de lo que es la burguesía. Bueno, Santucho clarifica muy bien por qué ningún sector de la burguesía hoy puede llevarnos a la liberación de la clase trabajadora. Y eso me parece que hoy se continúa. Hoy no existe tampoco sector de la burguesía, ni pequeña burguesía, ni organizada, digo, ¿no? Menos la gran burguesía. O sea, no podemos ni pensar en Paolo Roca, no podemos pensar en ningún sector que pueda llevar a la liberación de la clase trabajadora, sino que tiene que ser proyecto independiente. Bien. Y en esto, bueno, hablo del peronismo hoy y del kirchnerismo hoy, ¿no? Claramente. Bien. Antes de pasar a la última preguntita, queríamos consultarle, de paso para difundir acá con los oyentes, cuáles son sus redes sociales, pero además de qué forma podemos adquirir estos libros que están editando ustedes. Bueno, mira, no recuerdo los nombres de las redes sociales, pero ponés La Llamarada. También esto que no dije, que también es importantísimo, este libro, Poder y Poder, lo estamos editando en una coedición, La Llamarada junto con la editorial de la cooperativa Casa Grande, de Punilla, de Córdoba. Entonces es una coedición. Entonces pueden ingresar a las redes sociales de Cooperativa Casa Grande, que no te puedo decir ahora el nombre exacto, después te lo puedo pasar si lo pueden leer, pero es la Cooperativa Casa Grande de Punilla y Ediciones La Llamarada. Tenemos Instagram, Facebook, ahí se pueden contactar con nosotros. Hay página también de La Llamarada, y si no, yo te dejo también después mi número, los podés decir al aire, me pueden llamar a mí, y para conseguir los libros acordamos para la entrega en Córdoba en algún momento. Si querés podés difundir Sí. tu número de celular, ningún problema. Bueno, es 299, la característica es 299-4599-376. Ahí Y está. me llaman ahí o me escriben, y bueno, concertamos una cita. Y este sábado 9 vamos a estar presentándolo, el libro Poder y Poder, también en la imprenta, que nos dan el lugar, y ahí vamos a tener libros a la venta también. Bien, para cerrar el segmento, esta es la pregunta de cierre. ¿Qué herramientas para la revuelta tiene Ediciones La Llamarada? Bueno, yo creo que muchas, quizás nosotros lo que nos planteamos es sí la necesidad de la revuelta, pero nosotros más que nada estamos pensando en herramientas para la revolución, porque
es necesario que demos vuelta a esta sociedad, es necesario que tengamos una explosión a lo 2001 y demás, pero también necesitamos pensar en profundidad cómo damos continuidad a esa revuelta para que se transforme en revolución y terminemos terminemos este capitalismo que la verdad cada vez tiene más hambre y muerte para nosotros, ¿no? La clase trabajadora. Así que herramientas van a encontrar en términos de qué podemos pensar. Pero bueno, ahí ya están cada uno. Genial, Lau. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista, la verdad que estuvo zarpado. Bueno, gracias a ustedes por todo lo que hacen y por la difusión de todo. No, por favor, estaremos difundiendo también en breve entonces las redes sociales para la llamada y bueno, de la cooperativa de Casa Grande para poder justamente darle difusión a estos libros hermosos que tienen ustedes. Dale, buenísimo. Bueno, abrazo, Lau. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos. Bueno, terminamos Herramientas para la Revuelta, una nueva edición muy, muy buena, la verdad. Y pasamos a un temita nomás.